En este video vamos a hablar sobre los impuestos en inversiones en México, concretamente sobre las plataformas FinTech, y vamos a incluir desde préstamos a personas en empresas como Dupla, Afluenta, Yo Te Presto, Prestadero, Lendera, Red Girasol, así como plataformas de crowdfunding inmobiliario como Brick, Inverspot, PM2, Cien Ladrillos, Expansive, Bonific, muchas otras. Hablaremos un poco sobre la bolsa de valores y criptomonedas, forex, instrumentos derivados. Todo lo que debes saber sobre impuestos en inversiones en México lo vas a ver de la mano de un experto, un contador fiscal. ¡Comenzamos! Rápidamente te quiero decir que ya me encuentro en la fase final de un libro que estoy escribiendo que se va a llamar De Cero Inversionista, donde te voy a hablar sobre todo lo que debes saber sobre finanzas, desde salir de deudas, empezar a ahorrar correctamente, definir tus metas y objetivos financieros, conocer todos los instrumentos de inversión que existen, desde los más básicos de renta fija hasta más avanzados, instrumentos de renta variable, y vamos a entrar un poco en la bolsa de valores para que domines el juego del dinero. Entiende cómo te puedes proteger de estafas, qué entidades regulatorias te pueden proteger, cómo crear un portafolio ganador, aprendiendo a diversificar correctamente. Sumando todo esto, vamos a agregar estrategias fiscales para que pagues menos impuestos legalmente. Lo importante es que tomes acción hoy mismo y domines el juego del dinero. Si te interesa, puedes entrar a mi página omareducacionfinanciera.com/libros y me dejas tu información ahí. Yo te aviso cuando publique el libro. Muchas gracias. Vamos a ver el video. Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos de nuevo al canal de Educación Financiera. Tenemos a un invitado especial, ya estuvo una vez con nosotros y venimos por más cosas divertidas. Tenemos al contador Fausto Morales. ¿Cómo estás, Fausto? Bien, ¿y tú, Omar? Bien, bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de nuevo. Realmente nos has ayudado mucho con tu conocimiento sobre los impuestos y pues ahora venimos por una segunda parte un poco más complicada que la primera. Así es un poquito más complicado, es un poco complementar lo que ya platicamos la vez pasada, pero bajo otros regímenes fiscales. Ok. Fausto, para la gente que no te conoce, ¿podrías darnos una breve introducción de quién eres y qué es lo que haces? Claro, claro que sí, Omar, rápidamente. Soy contador público, tengo una maestría en finanzas, ambas en el ITAM. Tengo una serie también de diplomados también por ahí que he hecho también en impuestos como en finanzas. Y bueno, pues básicamente mi experiencia profesional se deriva de haber participado en diversas empresas con giros sobre todo en el sistema financiero y en la consultoría, Omar. Y tu servidor participa como socio director de una firma que se llama Continuum Soluciones, donde efectivamente damos consultoría en todos los ámbitos financieros, ¿no? Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Excelente. ¿Quién mejor para hablarnos de impuestos que Fausto? Una persona bien capacitada, porque yo de impuestos no sé mucho. Entonces, Fausto, la mecánica es la siguiente. Tengo muchas preguntas, que es las que han sido las que he estado colectando de mis suscriptores, y te las voy a ir haciendo una por una. Son temas complejos. Este video probablemente esté muy largo, y pues vamos viendo. Rápidamente quisiera decir, estas plataformas que vamos a cubrir en este video son más o menos las siguientes: Dupla, Fluenta, Yo Te Presto, Prestadero, Lendera, Worth Capital, Brick, Expansive, Inverspot, Cien Ladrillos, PM2, Monific y Bitso. Si alguna de las Órale. plataformas que no mencionamos en este video te preguntas que qué pasa con esos impuestos, es porque ya lo cubrimos en el video pasado. Entonces te recomendaría ver primero el otro video y luego te pasas a este. Y vámonos ahora sí con lo primero. En el caso de las Sí. fibras, Fausto, dentro de la bolsa de valores. Lo que pasa es que las fibras, hay que entender lo que son las fibras. Las fibras son, de entrada, fibras son siglas, para el que no lo sepa, ¿ok? Son fideicomisos. Fideicomisos constituidos con el fin de comprar inmuebles y que se renten, ¿ok? No con el fin de comprar y vender, con el fin de que se rente. Y por lo tanto el fideicomiso tenga ganancias por arrendamiento, ¿ok? Las fibras como tal son un régimen dentro de la ley del impuesto a la renta bajo el esquema de estímulo fiscal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que es un régimen que tiene ciertos beneficios. ¿Ok? Entonces, si partimos que el fideicomiso lo que hace es, Omar y yo le entramos a un fideicomiso
y le invertimos nuestro dinero, parte de nuestro dinero, ¿ok? Y formamos parte de una especie de portafolio de inversionistas. Este dinero lo que hace es que va a comprar inmuebles y el fideicomiso los va a rentar, ¿correcto? ¿Cómo funciona? Que evidentemente si los renta, el fideicomiso empieza a tener ganancias e ingresos. Mejor dicho, tiene ingresos, tendrá algunos costos y gastos, por supuesto, y va a empezar a generar sus propias utilidades. ¿Okay? El fideicomiso en sí mismo no es lucrativo. La idea de todo esto es generar una utilidad y repartírsela a los participantes del fideicomiso, o sea, tú y yo. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Uno, nos van a repartir las utilidades. Ojo, no es un dividendo. Nos reparten las utilidades. La ley del impuesto sobre la renta es muy clara en ese sentido y dice que por lo menos nos tienen que repartir una vez al año el 95% de las utilidades. ¿Ok? Ahora bien, una vez que nos reparten, a la repartición le van a quitar el 30%. Es decir, nos van a retener el 30% a ti y a mí. Y ese va a ser nuestro impuesto. ¿Correcto? Ese sí es definitivo. Tú y yo ya no lo vamos a tener que declarar. ¿Correcto? Es Ok. una retención. Ahora, por otro lado, dijimos que el fideicomiso invierte en inmuebles. Todos sabemos que el inmueble en sí mismo, con el tiempo, con el paso del tiempo, se comienza a apreciar. ¿Ok? Su valor se incrementa. Entonces, evidentemente, si tú y yo invertimos 5 pesos en un inmueble, seguramente esos 5 pesos después de 3 años ya no van a ser 5 pesos porque el inmueble ya vale más. Y esto es independiente de la utilidad que platicamos, ¿eh? Estamos hablando solamente del valor del inmueble. Entonces, si ese inmueble ya vale más, nuestra participación ya vale más. ¿Ok? ¿Dónde está el estímulo? En que esas especies de ganancias o de apreciación, de valor de apreciación del inmueble, es así, nos la podemos repartir. ¿Ok? En otras palabras, si tus 5 pesos ya no son 5 pesos, ya son 7, no te puedes repartir tus 2 pesos sin pagar un solo peso. Ahí es donde está el estímulo. ¿Ok? Ok. Nada Muy más bien. tomen en cuenta que en la fibra en sí misma, pues digo, no es totalmente exenta. O sea, una parte sí paga impuesto, que es el Ujú. 30% sobre la utilidad repartida a los socios, y la apreciación es la que está sin pagar un solo peso de impuesto. Clarísimo quedó. Y está Perfecto. bastante elevado el impuesto de 30%. Pues para una persona de un ingreso de unos 20,000 pesos, creo que es mucho más que lo que pagaría, si no me equivoco, por sus ingresos, ¿no? Es una tasa bastante alta. Entonces, de hecho, pues lo que está provocando en este caso la autoridad es que prácticamente se pague pues, la tasa corporativa que paga cualquier empresa, ¿no? Ok, Cualquier empresa paga el 30% sobre la utilidad general. Es lo mismo. ok, Nosotros no estamos pagando el 30%, pero nos lo retendrían. Y el entendido. fiduciario es quien lo va y lo paga, ¿no? Obviamente. Sí. ¿De Oye, y luego, por acuerdo? ejemplo, los dividendos, hay una empresa que se llama Play Business, donde tú puedes Ujú. invertir en franquicias y ellos te pagan por concepto de dividendo. Ese tipo de fintechs, hasta donde tengo entendido, ahí sí yo no soy tan experto en las plataformas, tú veme diciendo, pero Sí. tengo entendido que en una plataforma de ese tipo, tú puedes entrar de dos maneras, ya sea que tu lana se vaya a deuda o tu lana se vaya a capital, ¿ok? O sea, es decir, que te puedas volver un acreedor o te vuelvas socio, ¿correcto? Sí. Empecemos por la parte socio. O sea, ya compraste acciones. Entonces, si el negocio genera ganancias, las ganancias se pueden repartir como dividendo. ¿Cómo le aplica en este caso? Como el régimen de dividendo. Sí, sí pagas impuesto a través de una retención. ¿Ok? La retención es del 10% sobre lo que te repartan. Eso en el momento lo puedes considerar como un pago provisional. Este 10% ya no lo vamos a ver hasta nuestra declaración anual, básicamente, ¿no? Y esto fue lo que básicamente ya no platicamos la vez pasada, porque bueno, ya requiere un poco más de explicación. ¿Okay? Ok. Entonces, ya no lo vamos a ver
lo vamos a ver hasta nuestra anual. ¿Por qué en la anual? Porque en la anual lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que sumar nuestro dividendo al resto de nuestros ingresos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tuve mi sueldo mes con mes y además tengo dinero invertido en este tipo de instrumentos, entonces lo que va a suceder es que en mi anual, a los sueldos y salarios que obtuve en el año, le voy a agregar mi dividendo. ¿Ok? Ok, Evidentemente no es tan fácil como suena. El procedimiento o la mecánica que te establece la ley es que el dividendo lo tienes que multiplicar por un factor de ajuste, ¿sale? El 1.40 y algo, no recuerdo, son varios decimales, 1.40 y tantos. ¿Por qué 1.40 y tanto? Porque lo que estás haciendo es incrementar el dividendo con el impuesto que en su momento se debe haber pagado. ¿Ok? Entonces, retomando, vas a agarrar tu sueldo, le vas a sumar el dividendo multiplicado por el factor, a esto le vas a determinar tu impuesto anual, a nivel anual, te va a salir tu impuesto anual, le vas a restar tus pagos provisionales que te retuvieron en tu empleo o en tu trabajo y le vas a restar el 10% que te retuvieron de dividendo. ok. Está muy, muy claro. Básicamente se suman los Básicamente, ingresos. esa es Sí, la mecánica. O sea, ok. es una breve explicación para que se entienda de cómo funciona el régimen de dividendos. Esto es solo para los dividendos, ¿verdad, Fausto? Solamente dividendo. Si tu lana se Excelente. va como ganancia, perdón, se va como deuda, entonces ya nos metemos en otro boleto, que es yo creo que el otro tema, Ese ¿no? lo Que vamos es a ver también, sí. sistema no financiero. Ok, ¿Ok? eso lo cubrimos ahorita, pero primero quisiera preguntarte unas cosas más. En esto de la bolsa y dividendos, no tengo que hacer facturas, ¿verdad? Dices que se va al anual, entonces yo realmente no hago nada, me retienen y ya en la anual la presento y ahí se hace el ajuste. Digamos que cuando te retienen, vamos a asociarlo de esta manera. Si te retienen, no facturas. Ok, ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Digo, no en todos los casos, yo sé que a lo mejor por ahí va a salir alguien que también es experto en el tema, va a decir, no, no es cierto. Sí, digo, no es una regla general, pero nada más para que se queden y se les sea más sencillo de que cuando te retienen, no tienes que expedir factura. ¿Ok? ok, Si te retienen, ellos se quedan con tu impuesto y ellos se encargan de pagarlo al fisco. Por lo tanto, en su momento, en sus declaraciones de pagos provisionales, de la persona que te retenga, por supuesto, se va a hacer cargo de reportarlo al SAT, ¿no? Por eso es que a todos los que nos retienen bajo este tipo de instrumentos, si varios de nosotros nos metimos a la plataforma del SAT a ver nuestra declaración anual, nos dimos cuenta que muchos de ellos ya aparecen, ¿no? O sí, sea, tipo GBM, por ejemplo, si se fijan, cuando entran a su declaración anual, ahí ya está precargada la información de GBM, ¿no? ¿Por qué? Pues porque GBM forma parte del sistema financiero, porque GBM nos retuvo y GBM lo reportó. ¿Ok? Entonces, realmente su trabajo lo hizo a la perfección y nosotros lo estamos viendo hasta la nueva. perfecto. Quedó muy, muy claro, Fausto, muchas gracias. Otra duda que se me ocurre, ¿qué tal si invierto con un broker, pero de Estados Unidos? Por ejemplo, uno que se llama First Trade. Hay que hacer una diferencia muy importante. ¿Ok? Hay que diferenciar cuando invertimos en México y cuando invertimos en el extranjero, donde quiera, no importa dónde. Ok, ¿Ok? Aquí lo que sucede es que la ley lo que hace una diferencia entre de dónde proviene el dinero, desde qué país. O sea, tú no importa si tú eres mexicano o eres estadounidense o eres inglés, ¿ok? Tú eres mexicano, pero tu dinero está invertido en Estados Unidos. En Estados Unidos está generando un interés, ¿ok? En términos fiscales, la fuente de riqueza, ese es el término jurídico correcto, está en Estados Unidos. ¿Ok? Es decir, el interés se está generando allá. Por lo tanto, para efectos fiscales, el impuesto se paga allá. ¿Ok? Existen tratados entre México y muchos países del mundo que son tratados para evitar la doble tributación. Así se llama. ¿Ok? Si tú inviertes tu dinero en Estados Unidos, México tiene un tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos,
donde se pactan este tipo de cosas, ¿ok? Donde en el tratado hay una serie de artículos donde cada artículo tiene un tema en específico, ¿ok? Puede ser que porque trabajes allá, o sea, como profesionista, o que trabajes allá como empleado, o que porque allá invertiste tu dinero y tienes intereses, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si tus intereses los obtuviste en Estados Unidos, gracias a este tratado puedes evitar estar pagando impuestos allá y aquí. ¿Ok? El tratado te da la pauta para que puedas decidir dónde pagar tus impuestos. ¿Ok? O el tratado mismo te dice los impuestos se pagan en X país. ¿Ok? En este caso, con Estados Unidos, si tú tienes tu dinero allá, allá pagas tus impuestos y ya no es necesario que los reportes aquí en México. Órale. Entonces, si yo vivo en México, invierto en la bolsa de Estados Unidos con un broker de Estados Unidos, pago el impuesto en Estados Unidos, no en México. No. Ojo, eso es bien importante. Checa con el broker si allá te están haciendo tu retención respectiva. ¿Ok? Hay quien te dice, oye, yo no me meto en el tema de impuestos, entonces en un caso así, a lo mejor no te retienen, Sí. por lo tanto, esos intereses efectivamente no los tenemos que traer para acá. ¿Ok? Ah, muy bien. Y justamente ¿Sí? eso que mencionas es el caso en estos brokers que yo he conocido, Schwab y ¿Ok? First Trade, no te retienen nada más ¿Ok? que un 10% de los dividendos, eso sí te lo retienen, pero las ¿Ok? ganancias de capital no te retienen nada. Entonces ahí está diciendo que eso se pagaría en México por esa Sí, razón. exactamente. Eso Ok. quiere decir que no está pagando impuestos en Estados Unidos, entonces lo tenemos que traer a México y pagarlos aquí. Ok, ¿y el tratamiento que le daría a ese ingreso es el mismo que las acciones nacionales? ¿Es el, Sí, ok, eso se haría en exactamente. la anual o hay que hacer una declaración cada mes? ¿Qué más No, opciones hay? no, tendría que ser en el anual. Ok. Y entonces en el caso de los dividendos, como ya me retuvieron allá el 10%, ya pagué impuestos sobre eso, ya en México ya no pagaría por el dividendo Ya no es nada. necesario. Ya, pagaste ya el impuesto, perfecto, ya pagaste el impuesto en el país correspondiente, listo. Eso está muy interesante. Y si, por ejemplo, yo fondeo mi cuenta con un broker de Estados Unidos, ¿eso lo tengo que declarar o no pasa nada? Mientras yo nomás mande el dinero y todavía no tengo un ingreso. No, no, simplemente estás traspasando tu dinero de una cuenta propia en México a una cuenta propia en Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Y una última pregunta, en este caso, como no hay una retención por las ganancias de capital, ¿ahí debería ser alguna factura? No, tampoco. No, de hecho, digo, nosotros como tal podríamos hacer una factura. Eso no quiere decir que al destinatario en Estados Unidos le importe, ¿sale? Al final ya le da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la factura mexicana no cumple los mismos requisitos fiscales que en Estados Unidos. Ok. ¿Ok? En dado caso, si la tenemos que hacer, la hacemos en México, pero solamente es para efectos fiscales mexicanos. Tan, tan. Oye, si ya vas entendiendo cómo funciona el tema de impuestos en estas empresas fintech, por favor déjame abajo un comentario que diga, ya entendí los impuestos. También dale like al video para ayudar con el algoritmo de YouTube y que esta información gratuita le pueda llegar a más gente. Muchas gracias, sigamos con el video. Ok, yo creo que quedó bastante claro el tema de la bolsa. Muchas gracias, eso va a servirnos mucho a todos. Quisiera pasar hacia el siguiente, que es el que mencionabas, préstamos a personas. Vamos a empezar con préstamos a personas. Y aquí hay empresas como Dupla, Yo Te Presto, Afluenta o Prestadero. Básicamente, cómo funciona es yo le presto a una persona por medio de un intermediario, que es la plataforma, y la plataforma va a hacer la cobranza, de tal manera que me va a llegar un pago mensual de capital más intereses masiva. Todo eso me lo dan a mí, la plataforma no me retiene nada. Entonces la primera pregunta es, ¿bajo qué régimen me debo de dar de alta para pagar impuestos y el IVA que me están dando? Ok. Ojo, la vez pasada mencionamos que es bien importante que se acerquen con sus asesores o sus plataformas, nada más para que les aclaren el tipo de constitución que tiene cada uno. Porque esto es muy importante y esto les va a ayudar para diferenciar si es sistema financiero o sistema no financiero. La generalidad es sistema no financiero. ¿Ok? Muchas de ellas están tratando de buscar su autorización como fintechs, la mayoría todavía no lo logra. ¿Ok? Pero su constitución, su régimen corporativo, ya les da la pauta si son reguladas por el sistema financiero. Ejemplo, la SOFOM, M2 Crowd, por ejemplo, es una de ellas
M2Crowd está en trámite de su autorización como fintech, por lo tanto todavía no es fintech, pero sí está regulada por la comisión. ¿Ok? ¿Por qué? Por el hecho de ser SOFOM. Ok. ¿Ok? Ya en ese sentido, ella la podemos catalogar como sistema financiero y por lo tanto nos tendríamos que ir bajo el régimen que platicamos la vez anterior. ¿Ok? Sí. Otras son las SOFIPOS, las sociedades financieras populares. ¿Correcto? También algunas de ellas están constituidas de esta manera, y por lo tanto son sistema financiero y hay que llevarlas al otro régimen, ¿correcto? Todas las demás que no tengan autorización las vamos a tener que llevar bajo un régimen que se llama el de los demás ingresos. ¿Ok? Parece broma, así se llama el régimen. Demás ingresos. ¿Ok? Ok. Este régimen regula, entre otras cosas, los intereses obtenidos entre particulares. Es decir, si Omar me presta dinero a mí, yo le voy a pagar un interés a Omar y entonces es un préstamo entre particulares. Un préstamo fuera del sistema financiero. ¿Correcto? Por lo tanto, ese es el régimen que nos va a regular, o bueno, más bien lo va a regular a él cuando empiece a recibir los intereses que yo te pague. ¿Ok? Sí. Funciona de la misma manera. Aquí lo que sucede es que solamente hay un intermediario que es prácticamente la fintech. ¿Ok? Ok. Está muy, muy claro. Entonces, Sí. si yo pongo mi lana y la lana tiene como destino prestar, ya sea a un particular, a una persona física, o prestarle a una persona moral como la de, se llama Play Business, ¿no? Esta es la lendera, Eh, la que le presta a empresas. ok, O exacto, Red Girasol también, sí. ok. Todas esas pues, son préstamos entre particulares, Sí. aunque son empresas, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Y cualquier cosa que no se vaya entendiendo, me vas deteniendo, porque creo que esta es la parte un poco más relativamente compleja. Sí, está compleja. Ok. Para empezar, este tipo de personas van a pagar dos impuestos, ICR e IVA. ¿Ok? Empecemos con el ICR, ¿correcto? Para efectos del ICR, estás obteniendo un interés, ¿ok? Un interés fuera del sistema financiero. Sin embargo, al igual que en el video pasado, hay que determinar cosas muy similares. En el régimen pasado, pues nos lo determinaba el sistema financiero. Nosotros no nos teníamos que meter en esas broncas. En este régimen, sí. Y lo tenemos que hacer nosotros. Nadie nos los va a hacer. ¿Ok? Entonces, de entrada, tienes que tener muy claro cuál es tu interés. ¿Cuál es el interés que estás obteniendo mensualmente? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en base a ese interés vas a determinar el interés real. La vez pasada también platicamos que era el interés real. El interés real es el interés neto de inflación. Es decir, si lo que me pagaron de tasa estuvo por arriba de la inflación. ¿Ok? Si la inflación fue del 4% y me pagaron el 7% en el mes, pues evidentemente entonces tuve un interés real. ¿Ok? Bien. Hay que determinar el interés real. ¿Cómo vamos a determinar el interés real? Pues haciendo una mecánica de cálculo. No va a haber de otra. Primero, vas a tener que determinar tu saldo promedio diario. Si obtuviste tuviste ingresos por intereses en el mes, pues obviamente tienes que determinar tu saldo promedio diario mensual para que puedas hacer tu declaración del mes. Acuérdense que generalmente, para efectos fiscales, los cortes de los pagos provisionales son mensuales. Entonces hay que estar haciendo cortes mensuales. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar nuestro saldo promedio diario en el mes. Una vez que tenemos el saldo promedio diario en el mes, lo vamos a tener que multiplicar por un factor de actualización. ¿Ok?
¿Qué es un factor de actualización? Pues básicamente la inflación del mes. ¿Cómo determinamos la inflación del mes? Pues en base a índices, en base a los índices nacionales de precios al consumidor publicados por Banco de México. Ok. ¿Correcto? Para que sea más sencillo, lo vamos a aplicar con un ejemplo. Si yo tengo que pagar o declarar mi interés de enero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar mi saldo promedio diario de enero. Lo voy a multiplicar por mi factor de actualización de enero. ¿Cómo voy a sacar mi factor de actualización de enero? Pues el índice de enero entre el índice de diciembre. ¿Ok? Esa división es básicamente la inflación del mes. Si yo lo multiplico por el saldo promedio diario, es básicamente el interés en términos inflacionarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Si yo ya tengo mi interés en términos inflacionarios, lo que voy a hacer es, se lo voy a restar a mi interés nominal, es decir, el que me va a reportar la fintech. La diferencia es el interés real. Si el interés nominal es mayor que el interés real, por lo tanto, que el factor de actualización, entonces tengo un interés real. Si resulta que mi factor de actualización es menor que el interés nominal, entonces tuve una pérdida. Es decir, la tasa de inflación fue mayor que la tasa de interés que me pagaron. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer con ese interés real? Pues le voy a aplicar las tablas que están en la ley del impuesto de la renta. ¿Correcto? Caso 1. Si tú tienes intereses mensuales, mes con mes, sin que haya espacios entre uno y otro, por lo tanto hay que aplicarle las tablas. ¿Ok? Y se aplican de manera acumulativa, ¿correcto? Acumulativa, ¿por qué? Porque la ley nos dice que para este tipo de casos lo que vamos a tener que hacer es presentar pagos provisionales semestrales. ¿Ok? Semestrales. Ojo, semestrales. Entonces, mi primer declaración, ¿cuándo la voy a presentar? En julio, que corresponde de enero a junio. Dijiste julio, ¿verdad? Con L. Julio se presenta la declaración. El periodo que declaras es enero a junio con N. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues evidentemente, si te quieres aventar el chistecito de calcular tus impuestos, No, pues hombre. evidentemente lo que vas a hacer es que vas a tener que calcular el interés real a junio. ¿Sí me explicó? Si Está bien recuerdan, complejo, sí. sí, sí es complejo. El factor de actualización es junio entre el mes que estés calculando o desde donde te estés trayendo el interés. ¿Ok? El corte va a ser junio. Y el segundo pago provisional va a ser en enero del siguiente año, que va a abarcar de julio con L a diciembre. Ok. ¿Ok? Está bien complejo. Está bien complejo. Definitivamente Espero haber sido necesitamos ir con claro. un contador. No, y bien claro, Fausto, quedó bien claro. Lo que quedó Ahora, también ese es bien el claro es que caso, tienen que ir con un contador. pues bueno, ese es el caso 1, donde tuviste ingresos todos los meses. ¿Ok? Caso 2, la ley te establece que tengas ingresos esporádicos. ¿Ok? La ley no te define qué es ingreso esporádico. Básicamente te tienes que ir al diccionario, ¿no? Entonces, Ok. simplemente el diccionario pues, lo que dice es, oye, pues esporádico es algo no recurrente, ¿no? Entonces, podemos entender entonces que si yo tuve intereses en enero, marzo, abril, mayo, ya con eso son esporádicos. ¿Por qué? Porque no tuve ingresos en febrero. ¿Ok? Sí. Si todavía entre uno y otro hay mucho espacio, pues más esporádicos. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso la ley nos dice que lo que va a suceder es que ya no le aplicas la mecánica compleja que les acabo de decir, más bien solamente tienes que aplicar una tasa del 20% sobre el interés y eso es lo que vas a pagar. Eso es ¿Ok? definitivo. No, no, pero
es una mecánica más sencilla. Ok. ¿Ok? Y por supuesto, todo esto, pues al momento de que tienes que hacer tus pagos provisionales, nuevamente te vas a ir a la nueva. ¿Ok? Acuérdense que esto fue para ICR. Nos falta Sí. el IVA. En el IVA, ahí sí vamos a tener que estar presentando pagos provisionales mensuales, independientemente si tenemos intereses o no. Fausto, déjame te ¿Correcto? interrumpo un poco solo para preguntarte del ISR. Entonces son dos Sí, declaraciones provisionales, una en julio, una en enero y aparte la anual. Y ahí se ve todo lo de la provisional, se suman los ingresos o no. sí, Ok, se calcula sí. igual que todo lo demás. Va. Todo lo demás. Ok, muy ¿Ok? bien, sí. Vamos a con Sí, el sí, IVA ahora sí. sí. Y el IVA, ahí sí el IVA es mensual, independientemente si tienes intereses o no tienes. ¿Ok? Si no tienes, pues declaras en cero. Si Pero igual sí tienes si, que si declarar. tienes, pero tienes que declarar. ¿Por qué? Porque ese Ok. impuesto es mensual. ¿Ok? ICR semestral, IVA mensual. ¿Ok? Tercera implicación, van a tener que facturar. ¿Ok? Esos intereses son sujetos a facturación. Por lo tanto, lo que van a tener que facturar es el interés nominal, en otras palabras, el interés que les está reportando la fintech masiva. Y creo que tengo entendido que la propia fintech, pues ahí mismo en su dashboard o a lo mejor en el reporte que les puede llegar a mandar, pues básicamente les desglosa justo eso, ¿no? Sí, Les desglosa el tema del interés masiva, ¿no? sí, así sale desglosado, interés masiva. Generalmente así lo he visto. Puede ser una factura Eh, mensual o como cada cuándo debemos facturar. Cada que reciben el interés, Ok. Sería una vez básicamente. al mes más o menos. Ojo, yo creo que esa pregunta es súper importante, ¿no? Oye, pero a mí no me han depositado mi interés. Mi interés sigue en la plataforma, no importa. Fiscalmente la ley te dice que el interés se considera percibido cuando el interés es devengado o cobrado, ¿sale? Devengado, ¿qué quiere decir? Que ya se generó. Entonces, independientemente que esté en tu cuenta de banco o no, si el interés ya se generó y tú decidiste dejarlo, en ese momento se considera devengado y por lo tanto ya se considera como objeto del impuesto y por lo tanto tendría que pagar, facturar y hacer todo el cálculo que les acabo de platicar. Híjole, está bien complejo. O sea, entonces si tú inviertes Es en complejo. Dupla, yo te presto Afluenta, Prestadero, Red Girasol y Lendera, donde te dan el IVA, necesitas hacer una factura mensual para el IVA, hacer una factura semestral para el ISR, 2 veces al año, y aparte hacerla anual. Correcto. Son muchas declaraciones, muchos cálculos, está complicado. Y si alguien gana poco dinero, no creo que le vaya a convenir, no le va a salir para el costo del contador y yo creo que ni el tiempo para hacer tantas facturas, porque sí es muy, muy tardado hacer las facturas, Pues digo, aparte ya de las una vez que a lo mejor, declaraciones. sí, claro, digo, y una vez que te familiarizas, pues a lo mejor la facturación es lo más simple. Sí, Ponte a calcular, por ejemplo, tu interés real, ¿no? No está fácil. no, O sea, no está fácil, sí requiere de conocimiento técnico, por supuesto, y pues lo recomendable es que se asesore, ¿no? Evidentemente aquí ya también entra un tema de decisión, como bien dices, ¿no? Oye, a lo mejor sabes que a mí no me conviene entrar al sistema no financiero porque ya vi que me va a generar muchas obligaciones fiscales, no me quiero meter en esos temas, me voy a apoyar en un contador, el contador me va a cobrar X cantidad, pues no, no me va a salir. ¿Sabes qué? Pues mejor me voy al sistema financiero, por claro, lo que ya platicamos, ¿no? Y te retienen, prácticamente tú operativamente no tienes que hacer nada, ¿no? claro. Entonces lo peor de ¿Ok? todo es el IVA, o sea, el IVA al tener que declararlo cada mes, yo creo que es una implicación a considerar muy grande. A lo mejor podemos Así buscar es. empresas donde no se maneje IVA, que sea a lo mejor que te retengan el 20% y que se haga la mecánica que tú comentas cada 6 meses. Ya nada más serían 2 declaraciones semestrales y una anual. Semestrales. Ya está más decente, son menos Ya está más declaraciones. simple, Ok, así es. ok. Nada más para que la audiencia entienda bien esto. Las empresas que sí te dan el IVA
es Dupla, Yo Te Presto, Afluenta, Prestadero, Lendera, también Wortef Capital te da el IVA, aunque te retenga, y Red Girasol. Esas te van a estar dando el IVA y por lo tanto vas a tener que declarar mensualmente, como dice Fausto, aunque sean ceros, aunque sea poquito dinero. ¿Correcto? Sí. Ok, Las que básicamente su fin u objetivo es prestarle dinero a otras personas, ¿no? sí. O sea, que el destino de dinero vaya a personas como tú y como yo. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay retención tampoco, ¿no? Entonces, ahí, Ah, ok, en ese caso, ahí es donde genera toda la carga que acabamos de platicar, de carácter fiscal. ok. Ahora existe otro tipo de plataformas de fondeo colectivo inmobiliario o crowdfunding inmobiliario. Por ejemplo, Brick, Expansive e Inverspot. La diferencia aquí es que no te dan el IVA y sí te retienen el 20% de la El ganancia. 20%. Entonces ahí solo sería hacer dos declaraciones semestrales y la anual. Correcto. Está más sencillo eso, ¿no? Bueno, pues ya el tema aquí es calcular el interés real, ¿no? Que yo creo que también es complejo. Sí, no, no, eso definitivamente con un contador para una persona es muy complicado realmente, así como lo dices. Y yo creo que soy bueno con los números, pero sí se escucha muy feo. Realmente yo nunca lo he hecho y yo me apoyo con Fausto y su equipo, porque sí es mucho y muchas empresas diferentes. Digo, ya al que se aviente, que digo, hay quien se avienta y está bien, eh, las fuentes de información que necesitan básicamente es, pues obviamente que les desglosen su interés nominal, que les digan cuánto les están trasladando de IVA y sus saldos promedios diarios. Básicamente son el tipo de información o el input de información que van a estar necesitando recurrentemente para que puedan hacer estos cálculos. Si no, no van a poder. ¿Ok? Se les va a salir de las manos. Muchas gracias, Fausto. Vamos a pasar al siguiente tipo de inversión, que son plataformas donde tú puedes invertir en bienes raíces para rentar una propiedad. Te conviertes como en un copropietario, se renta la propiedad y te dan tu parte proporcional. Ahí no sé bajo qué esquema quede, no te hace ninguna retención tampoco, pero me suena a que es algo diferente, ¿no? Ok. Aquí si estás entrando como accionista, básicamente te aplica el régimen de dividendo. Eres un socio más. ¿Ok? Ese es el régimen que te debería de aplicar. Ok. Tú no eres el que está rentando directamente. No, es como un fideicomiso, ahí se mete el dinero y alguien Es, lo administra. igual es muy parecido a las fibras. Ok. Lo que pasa es que a lo mejor la diferencia entre uno y otro es que aquí tú estás invirtiendo directamente en una empresa y en Sí. la fibra estás invirtiendo a través de un fideicomiso. Son cosas completamente distintas. En Ok. este tipo de cosas, como dices tú, estás entrándole como socio a la sociedad, eres copropietario junto con el resto de los socios de ciertos inmuebles Sí. que justamente, pues supongo que los rentan o no sé qué vayan a hacer con ellos, ¿no? Pero bueno, al final eres copropietario del inmueble y eso le está generando una ganancia a la sociedad. La sociedad en sí misma puede que esté rentando los inmuebles, la sociedad está cobrando rentas, generan las rentas, pueden generar una ganancia y esa ganancia es la que se pueden repartir los socios después. ¿Cómo? A través de dividendos. Y Ok, les entonces sería el aplicaría el régimen de régimen de dividendos. dividendos el que aplicaría aquí, no es nada de Correcto. arrendamiento ni eso. No. El que obtiene el ingreso por arrendamiento es la empresa que cobra las rentas, donde Ok. tú estás invirtiendo. Entonces, básicamente ya con estar en el régimen de dividendos, en el régimen de los demás ingresos, y dijiste que hay un especial para la bolsa, ¿verdad? Ya estaríamos cubriendo Sí. todo lo que hemos visto hasta ahorita. Básicamente, exacto. A ver, nada Ok, más para retomar esto. Régimen de ingresos por intereses, que es el que pueden encontrar en el video pasado. Hoy empezamos con ingresos por dividendo y ganancias de capital. ¿Okay? Se los digo así porque así está en la ley. Por si alguien tiene la curiosidad, así lo puede buscar. ¿Ok? ok. Después tocamos el de las fibras. ¿Correcto? Acuérdense que es un estímulo y hay que buscarlo en el capítulo de estímulos. Y por último, tocamos el tema de ingresos del sistema no financiero, que se lo encuentran en el capítulo de los demás ingresos. Perfecto. En este caso, en donde rentas una propiedad como copropietario y es el régimen de dividendos, aquí no te hacen retención, pero no importa, ¿verdad? Igual en los ingresos se van a sumar a tus ingresos totales y sobre eso ya se calcula el impuesto. Sí te van a retener sobre el dividendo, el Ah, sí, deberían 10%, acuérdate. retener. El 10% te tienen que retener porque es un dividendo.
Fíjate que hay que investigarlo a detalle porque estas plataformas, hasta donde recuerdo, no retienen nada. Entonces no sé qué esquema manejen. A lo mejor hacen algo diferente. A Tendría que lo mejor, investigar más a detalle. habría que verla, aquí habría que verlo en sí mismo qué están haciendo, Ok, porque a lo mejor no sé si estés entrando como socio o estás entrando como acreedor. Ojo. ok. Sí, eso está interesante. Yo creo eso lo voy a revisar a detalle y luego le digo a Fausto exactamente qué es y ya les dejo abajo en los comentarios qué fue de eso para ver qué concluyó con eso. Ok, Sobre todo hay que definir muy bien el inversionista cómo está entrando, bajo qué esquema, ok. bajo un esquema de acreedor o bajo un esquema de accionista. ¿Por qué? Pues Bueno. porque va a ser el régimen fiscal bajo el que va a tributar. Entendido. Nada más para que la gente le quede claro, estas son 100 ladrillos, PM2 y Monific. Son esas empresas de las que estamos hablando. Yo luego Muy les bien. comento qué resolución hubo. Fausto, quiero ahora hablar un poco de las criptomonedas, y es que este es un tema bien controversial. Mucha gente me dice si tiene que pagar impuestos, si no. Concretamente hay una fintech, o no sé si sea fintech, que se llama Bitso. Te permite comprar criptomonedas y ahí básicamente ganas dinero, la compras a un precio y la vendes más cara. ¿Qué onda ahí? ¿Se tiene que pagar impuestos? ¿Es el mismo régimen de los demás ingresos? Pues te digo una cosa, Mar, no está claro. Ok. Ahí sí para que veas ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de inversiones, las criptomonedas, no están claras En la ley. en la ley. Ok. Esto todavía no está regulado. Hasta donde tengo entendido, de hecho, las fintechs mexicanas que están buscando, pues, digamos, esta parte de invertir en criptomonedas, hasta donde tengo entendido, creo que no va por ahí la autorización y de hecho creo que se las están negando porque la idea es que México no esté lanzando criptomonedas. Posiblemente Ok. la fintech que tú comentas posiblemente es extranjera. Lo desconozco, habría que Sí es investigarlo bien. extranjera y como que opera en México, pero no es como Estados Unidos o casi Me creo. imagino, me imagino. Entonces, pues realmente en ese caso, tu dinero básicamente lo estás invirtiendo en el extranjero. Por lo tanto, recuerda que si hay una ganancia, pues te va a regular, en este caso, la ley de Estados Unidos, ¿no? La ley fiscal. Ok. Por lo pronto en México no hay información, todavía está como en el limbo eso. De hecho, no hay nada, ¿eh? Ok. No hay nada que lo regule. Ok. ¿Crees que nos metamos en problemas si metemos dinero, no sé, a Bitcoin, ganamos una cantidad y No, la retiramos al Banco no. Mexicano? Pues nada más, lo único que les sugeriría es que chequen con la fintech si hay alguna clase de retención o algún pago de impuestos en el país de origen. Ok. ¿Y si no lo hubiera, yo debería declararlo en México? Pues lo O, recomendable sí, ok. nada más habría que ver bajo qué régimen lo vamos a poder meter, Ok. ¿no? Que es lo que no está No todavía está claro. totalmente claro. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ya veremos luego qué pasa con la ley y ahí los mantenemos actualizados cuando sepamos. Otra pregunta, Fausto. Me han preguntado de Forex, el mercado de divisas. También son brokers usualmente extranjeros que no están regulados y pues se manda dinero de México, se invierte allá, se tiene una ganancia. ¿Qué onda con eso? ¿Qué dice la ley? Ok, la ley regula las ganancias cambiarias y las pérdidas cambiarias. ¿Ok? Este, tanto las ganancias como las pérdidas cambiarias están reguladas bajo el régimen de los demás ingresos. Ok, Y les aplica, como les acabo de platicar, exactamente igual que el interés real. Toda esta mecánica ahí media ok. Entonces complicada, son dos ¿no? declaraciones semestrales y la anual, porque aquí no hay IVA. Correcto, pero volvemos a lo mismo. Hay que checar si la fintech es mexicana, donde el interés, bueno, en este caso, mejor dicho, de donde la fluctuación por ganancia cambiaria está saliendo de México o de dónde está saliendo. Es Ok, bien importante que entiendan de dónde sale el dinero, en dónde se ubica la fuente de riqueza. ¿Ok? Y chequen si en el país de origen hay alguna clase de impuesto por lo que les está dando a ganar. ¿Ok? ok. Porque si no, entonces nos lo tenemos que traer a México. Ya. Según tengo entendido, estos brokers operan mayormente en Reino Unido y casi creo que no te retienen nada. Entonces, en ese caso, la recomendación sería ve con un contador y mejor sí decláralo, a ver cómo lo declaras para que no te metas en problemas. Exactamente. Yo creo que ahí tenemos que ir un poco más a fondo. Hay que revisar los contratos para ver
cómo bueno, lo que estás pactando, cuáles son las cláusulas que se están pactando, si dentro de las cláusulas estás pactando que ellos no se hacen responsables de tus impuestos y por lo tanto tú te tienes que hacer responsable en tu país de origen. Eso hay que checarlo y eso sí lo podemos encontrar en los contratos. Entiendo que cada vez que te inscribes a una plataforma, firmas un contrato. Sí, ok, Así muy es. bien. ¿Qué tal los instrumentos derivados, como futuros, opciones? Lo mismo. Esos se consideran, son interés. Para efecto fiscal, la ley en ese sentido es muy clara, también los define como intereses, ingresos por intereses. Y evidentemente, generalmente los derivados pues, lo haces también a través de un intermediario autorizado, ¿no? Por lo tanto, forman parte del sistema financiero. Ok, muy bien. Una pregunta ya medio aleatoria. ¿Hay diferencia si soy asalariado, persona física con actividad empresarial o RIF al invertir? No. Bueno, solamente a lo mejor quien podría tener cierto inconveniente es el que está tributando bajo el RIF. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué? Porque el RIF, para el que no lo sepa, el RIF son siglas, es el régimen de incorporación fiscal y este régimen te otorga ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, que te subsidian el ICR los 10 primeros años. Sin embargo, pues para obtener estos beneficios tienes que cumplir con ciertos requisitos que establece el propio régimen. ¿Ok? Y uno de ellos es que justamente no seas ni hayas sido socio o accionista de una persona moral. ¿Ok? Entonces, en estricto sentido, si tú le metes lana a la bolsa, te estás volviendo socio accionista. Ok. Por Entonces lo perderías tanto, el RIF. se contrapone. Sí, te puede afectar bastante eso. Eso es muy importante que sí lo chequen con un contador porque el beneficio fiscal es buenísimo en el RIF y si te lo quitaran por invertir, pues a lo mejor vale la pena evaluar si vale la pena invertir, ¿no? Claro, sobre todo hay que evaluar si tu ingreso primordial viene del RIF, pues no te conviene. Claro. O sea, no te conviene meterte a la bolsa porque entonces automáticamente puedes quedar fuera del régimen y perder los beneficios. Ok, muy bien. Otra pregunta, ¿se pueden deducir de impuestos las pérdidas en alguna de estas inversiones que estuvimos viendo? Por ejemplo, si no Sí, me pagan en un préstamo. sí, sí. Las pérdidas, por ejemplo, las pérdidas reales, es decir, que tu inflación fue superior a tu interés nominal, Sí, esas pérdidas sí se pueden reducir, se pueden disminuir solo y exclusivamente contra ingresos o intereses del mismo régimen. ok. ¿Ok? O sea, la pérdida no te la puedes llevar contra tu sueldo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, todo lo del régimen de más ingresos se puede deducir entre otra inversión de ese mismo régimen. Oye, en enero tuve pérdida, pero en febrero ya tuve interés, entonces la pérdida la puedo aplicar contra el interés de febrero. Solamente, ¿correcto? Ok. Solamente se pueden aplicar entre ellas. ¿Cuánto tiempo? Ahorita sí no recuerdo muy bien la ley, ahorita sí ya me agarraste de bajada, pero me parece que son 4 o 5 años Ok, está muy que bien. puedes utilizar para amortizar esa pérdida. ¿Ok? Ahora, la ley es muy clara, te dice, oye, si tuviste una pérdida en enero y pudiste aplicarla en febrero y no la aplicaste, bye, Ah, la tienes que aplicar a fuerzas. a fuerza. Ok, ¿Ok? Y si no la aplicas, entonces pierdes la parte que pudiste haber aplicado en ese mes. ¿Ok? Pero acuérdense que solamente es contra el mismo concepto que es básicamente interés. interés. A ver, entonces para aclarar eso, por ejemplo, si yo pierdo dinero en la bolsa, lo puedo deducir de una ganancia en la bolsa, pero ese mismo dinero, si lo pierdo en la bolsa, lo puedo deducir de una ganancia en un préstamo, ¿verdad? Porque son No, regímenes diferentes. exacto, ya me estás mezclando muchos Ok, conceptos, Omar. ok. La bolsa es otra cosa. ¿Okay? Aquí estamos hablando de ingresos por intereses. Acuérdate que la bolsa es dividendo y ganancia de capital y solamente le aplica al régimen correspondiente. Bueno, no, pues ahora sí que quedó clarísimo, Fausto. Ya cubrimos, creo que todas las inversiones que conozco en México. Realmente está el sistema financiero, el sistema no financiero y la bolsa. El sistema, el régimen de los dividendos. Yo creo que ya está más que claro todo, ¿eh? Realmente todas las preguntas las has respondido y te agradezco mucho. Esta información le va a servir mucho a la gente y a mí también.
Entonces, Fausto, si alguien ya vio todo esto y se asustó, dijo, ¿sabes qué? Una declaración mensual o una cada 6 meses con todo eso del INPC se me hace complicado y busco asesoría. A lo mejor una persona que sí invirtió una buena cantidad y pues tiene que declararlo, está buscando ayuda, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, de entrada nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí nos han estado contactando muchísimo y estamos tratando de que todos los mensajes sean respondidos. En caso de que no, les pedí un poco de paciencia, pero nos pueden encontrar en Facebook como Continuum Soluciones, Continuum con M al final, Soluciones. Nos pueden encontrar en LinkedIn también, en Continuum Soluciones, o nos pueden mandar un correo si gustan a contacto@continuumsoluciones.com.mx. ¿Un teléfono, Fausto, que tengan? Sí, es el 5203-7160. Muy bien, toda esa información yo la voy a poner abajo en la descripción y en los comentarios por si a alguien le interesa asesoría fiscal de un profesional. O sea, pues no me queda más que agradecerte. O sea, realmente yo no he visto a alguien que se anime a compartir todo ese conocimiento gratis, porque ahora sí que totalmente gratis. O sea, aquí no hay ni pago de mí para ti, ni de ti para mí, todo es amor a la patria, ¿no? Ayudar a la gente y esperemos esta información les pueda servir. Totalmente, Omar. Sobre todo, la idea un poco es que sientan que más allá de sus inversiones, pues desafortunadamente hay ciertas obligaciones fiscales con las que tenemos que dar cumplimiento y que si no damos cumplimiento, pues el SAT en algún momento nos puede ejercer actos de molestia. Entonces, más vale que tengan esta información para que sepan que pues hay ciertas cosas con las que deben llevar a cabo, ¿no? Muy bien, pues ahí lo tienen. Fausto Morales de Continuum Soluciones. Muchas gracias, Fausto. Al contrario, Omar, que tengan buen día y buen día a todos, ¿eh? Y bueno, pues ya lo tienes. Estos son los impuestos en inversiones en México de la mano de un experto, un contador fiscal. ¿Tienes alguna duda? Por favor, déjamela abajo en los comentarios. Voy a hacer lo mejor por tratar de responderte. Si no me sé la respuesta, le voy a preguntar a Fausto a ver si nos puede ayudar. ¿Te gustó el video? Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Omar Educación Financiera. Recuerda la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.